Gracias por estar acá. Precisamente estaba comentando con doña Laura en este momento que este es el primer estudio que se hace en Costa Rica y en Latinoamérica, hasta donde tenemos conocimiento, para determinar el nivel de inglés de un país, de sectores críticos para el desarrollo, que es la educación, y hemos abarcado todos esos sectores que precisamente podemos verlos acá en este gráfico, que es el marco conceptual de qué es lo que hemos trabajado. Costa Rica Multilingüe trabaja en términos de la competitividad, ayudar a mejorar la competitividad del país por medio de un recurso humano bilingüe y para mejorar las oportunidades de empleo de los costarricenses. Al no tener números, mediciones básicas, no podemos tener políticas públicas, proyectos nacionales que nos ayuden a mejorar esa situación que tenemos en este momento. Lo que vemos ahí, las flechas, es un círculo de Deming de calidad, donde el primer componente es un asunto de planeación de todas las entidades públicas y privadas de qué es lo que se debe hacer. ¿Cómo se toman esas decisiones? Pues basándose precisamente en los resultados que hoy estamos ofreciendo. ¿Qué es lo que tenemos en el país para empezar a iniciar ese proceso de planeación, luego ejecutarlo? Y en el cuadro de abajo lo que tenemos planteado en los folletos que ustedes tienen, lo tienen ese detalle, es básicamente volver a hacer el monitoreo nacional, ya sea un año o en 2 años, para ver qué efecto tuvieron esas políticas y esos proyectos, qué impacto hubo, luego hacer las acciones correctivas del caso y volver en ese ciclo de mejora continua. Para las personas que no están relacionadas o que no conocen cuál es el marco común europeo, voy a hacer una muy breve reseña para que se ubiquen cuando hablemos de los números y de los segmentos, para que sepan de qué estamos hablando. El marco común europeo de las lenguas fue definido en Europa, que hay tantos idiomas, y se necesitaba un marco que nos dijera, bueno, yo hablo un nivel intermedio o más alto, y entonces son 3 columnas principales, que es la primera, de principiante, la 1 y la 2, el intermedio B1, B2, y el avanzado C1, C2. Nada más como para darles una idea, una persona que vive en Estados Unidos que no tenga un nivel de educación muy alto, lo que va a tener es un nivel C1, porque un nivel ya C2 es una persona estudiada, con mucha lectura, con un vocabulario muy complejo, para que más o menos nos ubiquemos. Y en los centros de servicios que hay, por ejemplo, en el país, lo que están requiriendo para estar en los teléfonos, haciendo atención al cliente, etcétera, es el nivel C1, y para el sector turismo puede trabajarse incluso con un B1, dependiendo del tipo de puestos, o un B2. Pero eso era como para darles un marco de referencia para que se ubicaran. Ahora sí empezamos a ver los resultados directos del estudio. El primer grupo que se evaluó, no necesariamente cronológicamente, fue el de estudiantes de Lina. Aquí tomamos una muestra de autorrepresentados, que fue lo que nos mencionó ahora don Fernando, donde nos interesaba tener representación, o sea, forzamos la muestra para que hubiera carreras que son críticas para el desarrollo, las carreras de turismo, las carreras de ingenierías, todo este tipo de diseño están forzadas dentro de la muestra. En el caso de Lina fue un 75% de carreras autorrepresentadas y un 25% de todas las otras, podían ser, no sé, técnicos, mecánica, chefs, otras carreras que no estaban relacionadas con las que definimos. Y aquí lo que podemos ver es que en el INA la gran mayoría de estudiantes se ubican en el estrato de la A2. Las autorrepresentadas son la barra azul, la rosada son otras carreras, y el verde es el ponderado de esas dos, porque se hizo dependiendo del peso de cada una. Entonces tenemos una gran mayoría en A2 y un pequeño porcentaje del 27% de B1, que probablemente lo que tiene es un gran peso de todas las carreras de inglés, etcétera, que autorrepresentamos. El segundo grupo de interés de estudio fue el Ministerio de Educación Pública, para jóvenes que se graduaban de 5º y 6º año del colegio. Y aquí podemos ver qué fue lo que pasó ahora en diciembre del 2011, el año pasado, que fue cuando hicimos el estudio. Tenemos un año de estar haciendo este estudio, porque como decía don Fernando, el reto fue bastante grande, entonces hemos ido midiendo poco a poco los diferentes grupos. Acá tenemos una predominancia evidente del sector privado con un nivel más alto, que son las barras rosadas. Tenemos 58%, casi 60%
en B2, mientras el sistema de educación público está predominantemente en el A2. Estamos hablando de jóvenes que están en la escuela y en el colegio por 1.500 horas en buena teoría, y que logramos graduarlos con un nivel A2 que es un nivel principiante todavía de dominio de la lengua. El marco común europeo, no lo mencioné, es importante recalcarlo, lo que mide son las competencias de comunicación, que también me puedo yo comunicar por medio de ese idioma. La ventaja que tenemos con el monitoreo del Ministerio de Educación Pública es que gracias a una donación que tuvimos hace 3 años del Banco Interamericano logramos hacer un monitoreo o un diagnóstico en diciembre del 2008 del Ministerio de Educación Pública. Como los exámenes o las pruebas que se utilizaron están alineadas al marco común europeo, aunque usemos una prueba diferente, nos permite hacer comparaciones de qué fue lo que pasó en 3 años, y este es el siguiente gráfico que vamos a ver, basado en el diagnóstico que teníamos del 2008 comparado con el 2011, tenemos aquí los colegios privados. La barra azul es la del 2008 y la barra rosada es la del 2011. Y podemos observar cómo en el 2008 teníamos una predominancia del A2 y del B1 en 46 y 27%, y cómo en el 2011 se han movido a B1, que está más o menos igual, pero cambió la situación con el B2, o sea que los colegios públicos están avanzando rápidamente hacia mejorar los niveles de inglés de los jóvenes que se gradúan de 5º año del colegio. El siguiente gráfico lo que nos muestra son los colegios públicos. ¿Qué pasó ahí? Cuando hicimos la medición en el 2008, teníamos una predominancia muy grande de 3/4 partes de los estudiantes que tenían nada más un nivel A1 y un pequeño porcentaje del 25% más o menos en A2. Luego, que hicimos ahora en diciembre del 2011, vemos un avance, no tan rápido como lo vimos en los colegios privados, pero hay un avance significativo de un nivel completo, donde tenemos la mitad de los estudiantes en A2 y un 25% en B1. Y el siguiente gráfico lo que muestra ya son los 4 segmentos, donde la primera barra, la celeste, es el Ministerio de Educación Pública en su primera medición. En el 2011 es la barra rosada, donde vemos donde se mueve hacia la derecha, denotando una mejora en el nivel. Los privados en el 2008 es la verde, y un avance mucho más grande en la lila, que es el 2011. El siguiente nicho que medimos hicimos como una especie de zoom dentro de los colegios técnicos que tienen interés estratégico para la competitividad y para la empleabilidad del país, y de 9.000 estudiantes que se tienen en el sistema en ciertas carreras críticas, medimos 2.000 y resto, es una tercera parte más o menos de la población total de interés, lo cual no fue escogida en forma aleatoria, pero es una muestra muy grande de una tercera parte de la población. Y aquí podemos verlo dividido por región geográfica. La celeste es la región central y la rosada es el resto del país, y la parte verde es el ponderado a nivel de país. Tenemos un 65% que está en el A2. Si recuerdan, en el Ministerio de Educación Pública en general, tomando académicos y técnicos, están más o menos en un 50% en A2. O sea que evidentemente en los colegios técnicos estamos mejor, hay una representación más alta en A2 y hay también un porcentaje en B1, pero esto nos demuestra que todavía hay mucho camino que recorrer, porque se necesita que los muchachos de colegios técnicos estén graduándose al menos en un B1 y preferiblemente algunos en un B2. La siguiente. El siguiente estrato es el de universidades, y con las universidades lo que hicimos fue ver primero un gráfico cómo está el país, uniendo universidades públicas y privadas, porque de hecho cuando un inversor extranjero viene y decide invertir en Costa Rica, una de las cosas que quiere saber es, bueno, ¿cómo están los profesionales que se gradúan en este país? Y no nos preguntan, ¿y cómo están en las universidades privadas o cómo están en las públicas? Sino la fotografía país, y este gráfico lo denota. Más o menos podremos decir que están como una tercera parte en A2, una tercera parte en B1 y una tercera parte en B2,
en forma conjunta, pero hicimos una desagregación en las siguientes tablas de las universidades públicas en este caso, donde podemos ver en la columna de la derecha cuál es el ponderado de las carreras autorrepresentadas, que en el caso de las universidades fue lo mismo: carreras de ingeniería, diferentes tipos de administración, carreras que estaban directamente relacionadas con el área de turismo, diseño gráfico. Todo esto lo trabajamos por medio de CINDE, que nos ayudó muchísimo a guiar cuáles deberían ser las carreras que deberían estar dentro de esa muestra. Y tenemos, si lo pueden ver, antes habíamos dicho que era una tercera parte en A2, B1 y B2 como país. Aquí vemos que hay un poquitito menos de A2 y un poco más de B1, B2 y un pequeño porcentaje de C1 de esos estudiantes de universidades públicas. Y para las universidades privadas es la siguiente tablita que vemos, igual una autorrepresentación de más o menos un 60% del mismo tipo de carreras que les mencioné anteriormente, y aquí vemos un porcentaje un poquitito más alto de A2, B1 y B2 se mantienen más o menos igual, y de C1 hay pocos, pero realmente están muy parecidos los niveles de inglés de las universidades públicas y privadas. Nosotros les dimos ahora un pequeño resumen del estudio, pero vamos a poner en línea el estudio completo con todos los gráficos, porque hicimos una encuesta de factores asociados donde hay un montón de datos muy interesantes sobre las poblaciones estudiadas. Por ejemplo, el 98% de las personas que se les hizo la prueba indicaron que quieren mejorar su nivel de inglés, un 98% de las personas, aún sin importar en qué nivel estuvieran. Y también indicaron un 98% que les gustaría aprender un tercer idioma, otro además del francés. Y los idiomas por preferencia son el portugués, que tenemos representantes por acá, luego estaban el francés y el mandarín dentro de las preferencias de las personas, y que son cosas que hay que tomar en cuenta de qué es lo que está pasando en el país y cómo las personas perciben. El tamaño de la muestra estuvo muy similar entre hombres y mujeres, de 51% de hombres y menos de 49% de mujeres, lo cual está muy parejo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las carreras técnicas del INA, hay una representación muchísimo más alta de hombres por las carreras que hemos escogido, lo cual también nos indica que hay un asunto de género que trabajar ahí, de motivar a que más mujeres estudien carreras de ingeniería y carreras técnicas, porque la representación fue mucho más baja. Y finalmente nada más quería presentarles un par de filminas con algunas reflexiones que dejamos puestas sobre la mesa y que precisamente es lo que necesitamos trabajar como país, de qué es lo que deberíamos estar haciendo. Hay dos áreas principales que trabajamos. La primera representa la mejora de la calidad, que es un tema súper importante, y lo dividimos dependiendo de los diferentes interesados. Para el Ministerio de Educación Pública, cómo asegurar la calidad de los docentes de inglés, tanto en idioma como en las destrezas pedagógicas. En Costa Rica durante 2 años y medio, 3 años, estuvimos dando capacitación a los docentes para enseñarles inglés a los que no hablaban un nivel adecuado del inglés. La mejora que nosotros vimos dentro del Ministerio de Educación Pública, que pasaron a un nivel diferente, no podemos decir, porque no tenemos pruebas certeras de que fue por la capacitación docente, pero un sistema de educación pública definitivamente es tan bueno como son sus docentes. O sea que esa capacitación, esa inversión grande que hizo el país en ellos, definitivamente está dando réditos aunados a otras cosas, que los jóvenes están más conectados a internet, a las computadoras, y más expuestos al inglés. Pero esa parte de la formación docente debemos continuarla en forma continua. ¿Cómo solucionar el problema de la designación de docentes interinos? Entran al sistema de educación pública profesores que no tienen las competencias adecuadas para ser nombrados en propiedad, pero aún así hay una gran cantidad de ellos que tenemos que trabajarlo. Cambiar el sistema de evaluación, que en 5º año tiene un enfoque de comprensión de lectura, y deberíamos estarnos enfocando a competencias de comunicación. Y dentro del Instituto Nacional de Aprendizaje, de nuevo, capacitación docente, y cómo asegurar que las contrataciones que se van a hacer de los institutos de idiomas sean costo efectivas. Eso es importantísimo que se va a hacer, y ya doña Laura ha hablado acerca de este tema de la calidad dentro del Instituto Nacional de Aprendizaje, y estamos trabajando en eso.
Con las universidades, cómo asegurar que los profesores de idioma que se gradúen tengan definitivamente el nivel que se requiere para enseñar una lengua, cómo aumentar el nivel de inglés para los estudiantes universitarios, cómo promover más carreras bilingües, y en los institutos de idiomas cómo establecer estándares de calidad que aseguren que los usuarios tengan lo que están pagando. Y el otro eje, que es el final, es el de la cobertura, cómo mejorarla dentro del Ministerio de Educación Pública. El video que les estábamos poniendo antes de que llegara doña Laura del programa Jump Start es uno de los ejemplos de cómo estamos tratando de cerrar brecha entre las zonas rurales. Hay un 23% de niños en zonas rurales que no reciben clases de inglés, no hay profesores, no hay recursos para que estas escuelitas chiquititas contraten a sus profesores de inglés. Estamos hablando de casi la mitad de las escuelas, un 45%. Entonces, programas como este que estamos haciendo ayudan a cerrar las brechas. El uso de tecnología en zonas rurales también es una herramienta donde podemos poner un profesor virtual dentro de las clases unidocentes o de dirección 1, donde tienen solo 2 profesores y no tienen profesores de inglés asignados. Cómo replicar modelos exitosos como el de los colegios bilingües, son algunos de los retos que visualizamos. Dentro del Ministerio, dentro del Instituto Nacional de Aprendizaje, cómo aumentar la oferta de inglés, cómo introducir otros idiomas, y en las universidades cómo aumentarlo, y como dije ahora, lo dije anteriormente, pero es cómo fomentar para que se creen más carreras bilingües para los jóvenes universitarios que se gradúen, y ahí tenemos un gran trabajo que hacer de cómo facilitar todas esas gestiones. Y yo nada más quería aprovechar un momentito que estoy acá con la palabra para agradecerle a todas las personas que se han involucrado, a don Fernando y a don Ernesto, que han seguido con nosotros toda esta aventura durante un año, acomodándose a todas las necesidades que se han ido presentando, a todos los retos, a todas las organizaciones públicas y privadas que nos han facilitado los datos, porque es difícil, especialmente en el sector privado, son muy recelosos con los datos y con justa razón, y aún así fueron muy anuentes a darnos esta información. Eso era muy importante. Y quiero hacer una mención a Jennifer, que está allá de pie, que fue la directora de este proyecto, y que no estaríamos aquí hoy si no hubiera sido por su compromiso profesional y personal. Muchas gracias, Jennifer. Y finalmente, nada más quería también darle un agradecimiento a la Universidad Florida de la medición del nivel de inglés en el país. Es un trabajo comprensivo que me parece a mí va a ser de gran utilidad en orientar las acciones que hemos venido promoviendo desde el gobierno para mejorar el dominio del idioma inglés por parte de la población. En realidad, Costa Rica enfrenta hoy un problema que muchos países desearan tener, y es el problema que el crecimiento de la demanda por personal calificado en el idioma inglés ha sido tan importante que la oferta ha tomado un poquito más de tiempo en responder. Es decir, los esfuerzos que el país ha hecho por atraer inversión extranjera a Costa Rica y por desarrollar el turismo en el país han convertido el dominio del idioma inglés en una destreza fundamental para los muchachos que se incorporan en el mercado laboral. Y como hemos venido teniendo un éxito importante, tanto en la atracción de inversión extranjera directa como en el turismo, la realidad es que la oferta, como suele ocurrir, ha venido respondiendo un poco más lentamente. Tengo que decir, sin embargo, que los resultados presentados el día de hoy aquí muestran que esa oferta también ha venido respondiendo, quizás no tan rápido como quisiéramos, pero esa oferta ha venido respondiendo. Y lo vemos muy claramente, me parece, sobre todo en el nivel universitario, donde tenemos muchachos que se gradúan de las universidades en nivel B1 y nivel B2 sobre todo. Esto es una base muy importante porque ya con un nivel B2 los muchachos pueden ingresar a trabajar a muchas de las empresas de inversión extranjera, pero y ciertamente en el caso del turismo, donde inclusive se requiere pues un dominio, digamos, menor en algunos casos. Ahora, lo cierto es que en la administración tenemos este tema identificado como un tema muy importante de alineación de la oferta y de la demanda. Es decir, desde agosto del año pasado, venimos trabajando en un grupo de trabajo justamente dirigido a la alineación de la oferta y la demanda en materia educativa y laboral, que es copresidido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por CINDE y por el Ministerio de Comercio Exterior, y en el que participan el INA, el Ministerio de Educación Pública,
el viceministro de Educación Pública, en particular el señor Mario Mora. Hemos venido trabajando también con el señor Fernando Bogantes, director de la Educación Técnica en el Ministerio de Educación Pública, de colegios vocacionales. Hemos venido trabajando con las universidades, con CONARE, con las universidades del sector privado también, y tenemos una serie de matrices de trabajo con acciones concretas que cada una de estas instituciones ha emprendido. En cuenta, una de las partes más importantes es justamente el mejoramiento del dominio del idioma inglés por parte de la población. El INAH tiene ya metas concretas establecidas en este campo. El Ministerio de Educación Pública tiene metas concretas muy relacionadas sobre todo con la ampliación del número de profesores para la enseñanza del idioma inglés, porque es ahí donde hemos enfrentado, en el caso de los colegios públicos, la principal o el principal cuello de botella para, digamos, expandir el dominio del idioma. Con las universidades en particular, con algunas de ellas tenemos algunos compromisos importantes. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica va a estar incorporando de manera regular la medición del dominio del idioma inglés por parte de los graduados de la Universidad de Costa Rica, ya como un programa regular año con año. En fin, en cada una de las distintas instituciones se han asumido medidas para poder atender lo que bien sabemos es una demanda que no está plenamente satisfecha. Mañana el grupo de trabajo estará escuchando esta presentación por parte de doña Marta Blanco y ciertamente vamos a estarla incorporando plenamente como parte de los insumos que vayan a alimentar la definición de estos planes de acción que el grupo de trabajo va realizando. Ya para concluir, dos reflexiones para concluir. La primera es que el dominio del idioma inglés y de otros idiomas, porque como bien lo señalaba Marta, crecientemente la demanda es también por otros idiomas, y les voy a dar un ejemplo, muchas de las empresas de servicios compartidos que se han venido estableciendo en el país, que han venido creciendo de una manera muy significativa, en dobles dígitos en los últimos años, están sirviendo las operaciones que ellas tienen en todo el continente americano. Entonces demandan personas, obviamente con el dominio del idioma español, pero también del idioma inglés y del idioma portugués. ¿Por qué? Porque desde Costa Rica se sirve el mercado brasileño. Entonces, bueno, ese es un ejemplo del tipo de cosas que hace algunos años en este país pues se presentaba muy poco y que hoy la gran cantidad de empresas que hemos venido atrayendo están demandando también pues que la gente no solo sea fluida en dos idiomas, sino también en un tercer idioma. Entonces, ese es un primer tema que quería hacer. El segundo tema que quería mencionar es que las empresas han venido contribuyendo también de manera importante a cerrar esta brecha. De hecho, todas las empresas que visitamos en compañía de la señora Presidenta de la República nos cuentan de lo que son sus programas para terminar, digamos, de pulir el nivel de idioma con el que los trabajadores ingresan a las empresas. Entonces aquí, a la par del trabajo que hemos venido haciendo del lado del gobierno, me parece que hay también un trabajo muy importante que las propias empresas de zona franca y las empresas del sector turismo vienen realizando. Y el tercer elemento con el que quisiera concluir es resaltar que en el caso de Costa Rica, como bien sabemos, porque ya hay estudios que se han realizado, el dominio del idioma inglés constituye un factor muy importante de movilidad social. El premio que se paga en Costa Rica por tener el dominio del idioma inglés es alrededor de un 25% más de lo que se le paga a una persona que no tiene el dominio del idioma. En consecuencia, el acelerar este tipo de proyectos es realmente el estar acelerando la movilidad social en el país y poder alinear plenamente la demanda, que afortunadamente, gracias a todas las acciones que venimos realizando, continúa creciendo, más empresas vienen al país, alinearlo plenamente con la oferta nos va a permitir también tener un impacto obviamente muy importante en la condición socioeconómica de las personas. Y en esto, y con esto quiero concluir nada más porque es que este tema verdaderamente es un tema fascinante, en el sentido de decir que yo estoy convencida que en el mundo de hoy el paradigma del empleo ha cambiado para aquellos que tienen las destrezas que el mercado demanda. Hace como año y medio estuvimos con la señora Presidenta en Silicon Valley, reunidos con ejecutivos de muy alto nivel de la empresa HP, y en esa oportunidad los ejecutivos de la empresa nos dijeron: si Costa Rica gradúa 1,000 personas en cloud computing, nosotros vamos a contratar 1,000 personas en cloud computing. Si Costa Rica gradúa 5,000 personas en cloud computing, nosotros vamos a contratar 5,000 personas en cloud computing. Es decir, que en el mundo de hoy, para las personas que tienen las destrezas adecuadas,
no es que las personas persiguen el trabajo, es que los trabajos van a venir a perseguir a las personas. De allí la enorme importancia que tiene que podamos continuar trabajando en este tipo de esfuerzos y de la mano de organizaciones, en este caso como Costa Rica Multilingüe, que cumplen un papel muy importante, en particular con ayudarnos, con brindarnos insumos adecuados para poder tomar las políticas públicas del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Agradecer de manera muy particular a Marta de la Fundación Costa Rica Multilingüe, a don Fernando Ramírez por los aportes intelectuales que nos ha permitido concluir este importante estudio, y por supuesto a todas las personas que hacen parte de este enorme esfuerzo, de este importante esfuerzo, en donde estamos procurando fortalecer la solidez del recurso humano costarricense. Quisiera aprovechar para hacer tal vez comentarios en tres direcciones. Uno que tiene que ver sobre la importancia de evaluar lo que estamos haciendo. Un segundo comentario en relación obviamente de los retos que de alguna manera este informe nos deja planteados. Y en tercer término, pues de qué se trata todo esto que estamos hablando y por qué es tan importante precisamente hablar de lo que estamos hablando esta mañana aquí. En relación con lo primero, quiero destacar que hemos venido promoviendo en nuestra administración el fortalecimiento de la cultura de la evaluación de las políticas públicas. Tenemos que ser capaces no solamente de seguir reportando cuánta gente pasa por los programas, cuántos trámites realizamos, cuántos clientes atendemos, que ha sido lo que históricamente la administración pública ha venido reportando, sino que además tenemos que empezar ya a decir con claridad cuál es el impacto de las acciones que estamos emprendiendo. Y hemos venido en particular en algunos de los consejos en los que se organiza nuestra gestión, muy especialmente en el Consejo de Competitividad, precisamente incorporando indicadores de impacto de todo lo que estamos haciendo. Es así como precisamente por primera vez incorporamos con mayor atención todo lo que es el tema de la mejora regulatoria. Como bien sabemos, uno de los elementos de gestión del sector público en donde más estábamos restando competitividad a nuestra economía, es decir, todo ese abultamiento regulatorio de un conjunto de normas que lejos de agilizar, lejos de incentivar la inventiva, la creatividad, el emprendedurismo, estaba restándonos una gran competitividad. Hemos empezado a evaluar con mayor rigurosidad y a procurar que todas las instituciones hagan sus reportes y poder en consecuencia ser evaluados por foros internacionales como el Banco Mundial, como el Foro Económico, Mundial también, y empezamos también en consecuencia a ver cómo desde el momento en que empezamos a solicitar rendición de cuentas a los funcionarios, también algo cambia en la cultura de prestación del servicio y también se empieza a generar el deseo de lucir mejor en todas las evaluaciones. Gracias a estos esfuerzos, por primera vez, ustedes pudieron constatar, el Banco Mundial dice Costa Rica empieza a subir, ya no empieza a bajar en materia de mejora regulatoria, y como fuimos una de las 10 economías a nivel mundial que logramos hacerlo mejor en materia de mejora regulatoria. Eso no solamente lo estamos haciendo en mejora regulatoria, lo estamos haciendo en materia de educación. Por primera vez el país dijo, queremos ser parte de la evaluación de las pruebas PISA, que son las pruebas que miden con los estándares de la OCDE la calidad de la educación de los países. Costa Rica se incorporó, nos dijeron, somos los mejores, los segundos mejores a nivel de América Latina, pero también nos dijeron que América Latina tiene un rezago enorme en la calidad de su educación frente a, digamos, los estándares de más calidad que sobre todo están en Europa en este momento y en Asia. Así lo queremos seguir haciendo y lo estamos incentivando con muchas otras políticas públicas más, y por eso también la importancia de las gestiones que está haciendo este gobierno para llegar a ser parte activa
de la OCDE, que es una organización internacional que promueve altos estándares en materia de políticas públicas, y estamos ya también solicitando la evaluación en materia de transparencia fiscal, en materia de integridad institucional y de muchos otros indicadores que tienen que empezar a decirnos a los costarricenses con mayor claridad si vamos en la ruta correcta o si efectivamente vamos hacia atrás en algunos de los desempeños de la gestión de la agenda de desarrollo de nuestro país. Y aquí es a donde yo quiero enfatizar la importancia que tiene la solicitudes de información que muchas veces les hacemos a muchas de las instituciones. No es porque queremos molestar, no es que queremos, digamos, importunarles algunas de las instituciones a las que les estamos pidiendo información, porque cuando hablamos de evaluarnos a nosotros mismos, no basta a veces con tan solo evaluar lo que está haciendo el sector público. Necesitamos también incorporar la gestión de algunos entes privados. Hace precisamente 2 años recibimos una evaluación más del informe del desarrollo humano, y a mí me llamó mucho la atención, como también me llamó recientemente la atención algunos desempeños en otros indicadores, de que Costa Rica, en lugar de observar un avance, observaba un retroceso. Y bueno, una cosa es que efectivamente estemos haciéndolo mal, sustantivamente hablando, porque bueno, hay que ver a dónde está, pero otra cosa es que tengamos un problema de reporte. Y ahí descubrimos que efectivamente teníamos un serio problema de acceso a la información, especialmente en algunas universidades privadas. Hemos venido conversando con estas universidades este año, estamos teniendo un reporte distinto, y yo estoy segura que tan solo corrigiendo algunos de los problemas de reporte que teníamos, vamos a volver a ver una serie de mejoras en estos indicadores que evalúan a Costa Rica. De manera que hay una cultura de la evaluación que estamos promoviendo, que es importante y a la cual necesitamos que se sumen no solamente los funcionarios públicos, sino también algunas instituciones privadas que son aliados importantes del gobierno en procura de generar avances en nuestra sociedad. La segunda reflexión que quería hacer tiene que ver con los temas de fondo que nos plantea este estudio. Recordemos que ya desde 1994 Costa Rica decidió dar un salto importante en la mejora de su recurso humano cuando introdujimos el inglés en la educación primaria. En 1997 decidimos llevarlo al primer y segundo ciclo lectivo, de manera que acumulamos muchos años y ya era hora de que nos preguntáramos si estamos avanzando o no estamos avanzando. De manera que por eso yo celebro que tengamos por primera vez este estudio. Este estudio nos da algunas pistas y queremos seguirlo haciendo al menos cada 2 años, de manera que podamos monitorearnos en los esfuerzos que estamos realizando. Y yo creo que hay elementos para ser optimistas, porque efectivamente nos dice que en términos generales hay mejoras. Es decir, se pasó de una predominancia de la categoría A1 a una fuerte predominancia de la categoría B1. Pero además nos dice que mejoramos en la educación privada, pero también en la pública. Claro que nos dice que en la pública no estamos mejorando con la misma velocidad con que estamos mejorando en la educación privada, de manera que ahí hay un primer llamado de atención, es decir, hay mejoras generales, pero está haciéndolo mucho más rápido la educación privada que la pública, y entonces tenemos un llamado de atención precisamente para las escuelas, los colegios y las universidades públicas, aunque quiero destacar que con respecto a las universidades públicas, ahí sí se nota una mayor mejora relativa, y mis más sinceras felicitaciones para precisamente los representantes de las universidades públicas. Nos habla también de los desafíos en la educación técnica, ahí podemos hacer mucho más, y me parece que tenemos además el desafío de que como esta administración le ha hecho una fuerte apuesta a la educación técnica, como ustedes saben, estamos duplicando el número de estudiantes graduados de la educación técnica en estos 4 años, pues vamos a necesitar también pegarnos una gran carrera en la educación técnica, no solamente el INA, sino los colegios técnicos vocacionales, para que no se nos quede rezagada la enseñanza del inglés en las mismas.
De manera que hay, digamos, lecciones ahí, recomendaciones que se derivan de manera muy importante de este estudio, que van a ayudarnos a alimentar los esfuerzos que estamos haciendo en la enseñanza del segundo idioma. Por supuesto que nos plantea la representante de la Fundación, doña Marta, los desafíos también que tenemos que enfrentar desde el punto de vista de la enseñanza de otros idiomas. Estamos haciendo esfuerzos grandes en la enseñanza del mandarín, y ella me hacía una reflexión que es muy lógica: cuando ya se tiene un segundo idioma es mucho más fácil para la gente moverse hacia un tercer idioma, de manera que por eso es que tenemos que seguir fortaleciendo por sobre todo la enseñanza del idioma inglés, que por lo demás, como lo decía la señora ministra de Comercio Exterior, es a donde se concentra la mayor demanda de la inversión que de manera muy exitosa sigue logrando atraer Costa Rica para que inviertan, para que sigan generando oportunidades y, por supuesto, pues las buenas fuentes de trabajo que queremos desarrollar. Y la última reflexión es por qué estamos hablando de esto, por qué es tan importante hoy convocarnos y ver si estamos haciéndolo bien o no lo estamos haciendo bien en esta materia. Bueno, porque no solamente se trata de hablar de competitividad como un elemento ahí frío que puede generar mayores oportunidades de negocios a nuestra economía, no, es que estamos hablando del modelo de desarrollo, en última instancia, al cual ha apostado Costa Rica, porque Costa Rica no ha querido crecer con base en un recurso humano deprimido, el cual pueda competir en función de los bajos salarios o de la protección social, porque entonces se abarata ese recurso y la inversión viene a radicarse en nuestro país. Ni Costa Rica tampoco está creciendo, ni va a hacerlo difícilmente hacia adelante con base en la sobreexplotación de sus recursos naturales, porque hemos venido renunciando de manera reiterada y de manera unilateral a ese tipo de modelo. Mientras casi todas las economías de América Latina hoy están creciendo porque exportan commodities o porque están exportando cobre o están exportando petróleo, Costa Rica sigue siendo un modelo que llama la atención porque está creciendo con base en los elementos, en la productividad que le agrega a todo lo que hace su recurso humano altamente formado, la gente inteligente que tenemos en este país. De manera que eso tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. Por eso es que es tan importante y por eso le hemos querido dar la relevancia que tiene, porque todo lo que suponga seguir sumando a un recurso humano más calificado, más inteligente, más competitivo, todo eso va a seguir definiendo el dinamismo y el crecimiento que podamos seguir definiendo de nuestra economía hacia adelante. Si Costa Rica ha de seguir creciendo, lo hará con fundamento precisamente en su mayor ventaja competitiva, que es el recurso humano, que desde muy temprano en nuestra historia como nación entendimos era la más importante ventaja que íbamos a tener en nuestra economía. De manera que esa es la apuesta que tenemos que seguir haciendo, por eso la importancia de las alianzas que estamos forjando con las universidades públicas en los préstamos que hemos gestionado, por eso también la apuesta a la educación técnica vocacional, por eso la alianza también tan exitosa que celebramos con las universidades privadas y por eso también el trabajo conjunto que estamos realizando con el sector privado empresarial para poder seguir apostando a una mejora de la competitividad que siga pudiendo hablar de mejor educación, de mejores componentes en materia de ciencia y tecnología y de mayores niveles de innovación en todo lo que podamos hacer hacia adelante. Así que muchas gracias, mis más sinceras felicitaciones y a seguir trabajando, que si bien vamos por buen camino, todavía nos queda mucho trabajo que hacer. Muchas gracias.